Bueno, vamos a continuar con el tema acerca del crecimiento espiritual que ya llevamos, este es el cuarto martes creo que tratamos este mismo tema. Amén. Vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas importantes que se han venido diciendo los martes pasados, ¿vale? Hemos usado como base el texto de Efesios capítulo 4, verso 16, que dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Amén. Dijimos también que el crecimiento espiritual va en una sola dirección y esta dirección es Cristo. Amén. Ahí es a donde apuntamos, ahí ponemos nuestra meta, nuestro objetivo, en Cristo. Como dice Hebreos 12, corramos con paciencia la carrera con los ojos puestos en Jesús. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mira, nuestro objetivo y nuestros ojos, en Cristo. Amén. Jesús es nuestro modelo de crecimiento, hemos venido diciendo. Antes de venir a Jesucristo nosotros teníamos nuestros modelos a seguir, nuestros referentes, algún cantante, algún deportista, algún youtuber, por ejemplo. Queríamos ser como alguien. Ahora que pertenecemos a Dios, a Cristo, nuestro anhelo debe ser como Cristo. Ese es nuestro referente, ese debe ser nuestro modelo a seguir. Amén. Se dijo también que crecer espiritualmente es un mandato, un mandamiento, no es una opción. No crecemos si queremos, sino que crecer es un mandamiento directo de Dios, como dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, ¿cómo sigue el versículo que lo hemos citado muchas veces? Debe andar como Él anduvo. Quiero subrayar la palabra aquí, debe. Aquí dice que debe, es un deber andar como Jesús anduvo en esta tierra. Debemos andar así. Amén. Además, dijimos que es una necesidad, aparte de un deber. Necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Y no solo es una necesidad y un deber, sino que debe ser un anhelo, un deseo de nuestro corazón. Debemos anhelar, desear, querer, crecer y madurar en Cristo. Amén. El propósito de Dios, dijimos también, está ligado a nuestro crecimiento y a nuestra madurez espiritual. Dijimos el otro domingo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito, tiene un camino que Él trazó para nuestra vida, pero para que Él nos lleve a ese plan, a ese propósito, nosotros debemos madurar, debemos estar preparados para que Dios nos use para ese propósito. Si no maduramos y somos niños espirituales, tal vez Dios no pueda usarnos poderosamente para su propósito. Amén. Dijimos también que crecer espiritualmente es un proceso constante, lleva toda la vida, hasta el día que muramos o hasta el día que venga Cristo a por nosotros, debemos crecer. El crecimiento espiritual nunca para, es un proceso constante que lleva toda la vida. Amén. También dijimos que Dios nos dio todas las herramientas en Cristo para crecer y desarrollarnos espiritualmente. No tenemos excusa, dijimos. No podemos decir, bueno, yo no puedo crecer, a mí no se me da bien, o yo estoy lleno de problemas, o yo soy débil. Tenemos todas las herramientas en Cristo para desarrollarnos espiritualmente y alcanzar la madurez espiritual, para que Dios pueda usarnos para su propósito. Amén. Dijimos que también que a la hora de crecer espiritualmente entran en juego dos factores muy importantes, que es el conocimiento y la obediencia. Conocer el grado de madurez que había en Cristo y también debemos conocer cómo Él manifestaba esa madurez cuando caminó aquí en esta tierra. Y dijimos que esto se hace a través de estudiar las Escrituras. A través de las Escrituras nosotros podemos conocer el grado de madurez que había en Cristo y cómo Él expresó esa madurez aquí en la tierra. Dijimos también que conocer todo esto, conocer acerca de la madurez de Cristo y cómo Él manifestaba esa madurez, esto no nos hace maduros. Hay muchas personas que conocen la vida de Jesús, que han leído mucho la Biblia, pero sin embargo
nunca se han desarrollado, nunca han crecido espiritualmente, siguen siendo niños espirituales. Lo que nos lleva a la madurez es un constante esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo en ser como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, amar como Jesús, etc. Amén. Por eso dije que es necesario conocimiento acerca de Jesús y obediencia al Jesús que estamos conociendo a través de las Escrituras. Amén. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Todos hemos usado este versículo muchas veces, pero ¿en qué se debía esforzar Josué? ¿En qué debía esforzarse Josué? En guardar la palabra, en obedecer la palabra de Dios, en obedecer los mandatos de Dios. Por eso dije que crecer es un esfuerzo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Se dijo también que la madurez cristiana abarca varios aspectos o varias áreas de nuestra vida, el área física, el área mental, el área social y el área espiritual. Amén. El área física debemos aprender, dijimos, a cuidar nuestro cuerpo, entendiendo que nuestro cuerpo es propiedad de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dijimos que esto se llama mayordomía. Dios nos compró a precio de sangre, pero nos dejó a cargo de nosotros mismos hasta que Él regrese. Esto se llama mayordomía. Debemos cuidar la propiedad de Dios. Y puse como ejemplo que yo compraba una casa Marta, dije, y yo le digo, hasta que yo no vaya a vivir a esa casa, cuídamela. Amén. Yo cuando vaya a vivir ahí, le voy a pedir cuentas de cómo trató mi propiedad, aunque ella la esté disfrutando. Así Dios nos va a pedir cuenta de cómo cuidamos nuestro cuerpo, porque el cuerpo es propiedad de Dios. Amén. El área mental, dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos conformar nuestra mente a la mente de Cristo. Fuimos redimidos, dije el otro día, de la potestad del diablo y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Yo dije el otro día que nuestra alma fue redimida por Dios del pecado. Redimir quiere decir rescatar algo que se encontraba preso o esclavizado o en una situación penosa. Dios redimió en Cristo nuestra alma para Él. Amén. Pero hay aspectos, dije, de nuestra vida que nos toca redimir a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Y uno de ellos es nuestra mente. Por eso Dios nos manda en su palabra a pensar en cosas excelentes, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Son cosas que nos pertenece a nosotros hacer, redimir, rescatar del reino de las tinieblas y ponerlas en servicio a Dios. Amén. También el área social, dijimos que como cristianos maduros debemos expresar nuestra fe, no solo en la iglesia, sino en todos aquellos lugares donde socializamos, donde interactuamos con otras personas. Debemos reflejar lo que somos, no solo en la iglesia. Amén. Ahí donde estamos en la sociedad debemos expresar a Cristo. Amén. Bien, ahora vamos a ver un par de puntitos nuevos. Vamos a ir despacio, avanzando poco a poco. Prefiero ir repitiendo las cosas anteriores para que se nos vaya quedando en la cabeza. Amén. Todos los que estamos aquí hemos nacido de un padre y de una madre. Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Y de recién nacidos nuestros padres proveían para nuestras necesidades. Nos proporcionaban todo aquello que nosotros necesitábamos para crecer y desarrollarnos correctamente. Amén. Ahora bien, todos los seres humanos han nacido de un padre y de una madre. Pero los que han creído en Jesucristo, los que han entregado su vida a Jesucristo, no solo han nacido de un padre y de una madre, sino que también han nacido de Dios. Los creyentes han experimentado dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Nuestro espíritu antes de creer en Cristo estaba muerto a causa del pecado,
A causa de la presencia del pecado, nuestro espíritu estaba muerto. Habíamos dicho en las semanas anteriores que el espíritu es lo que nos capacita para interactuar con Dios. A través de nuestro espíritu interactuamos con Dios. Como dije, a través de nuestro cuerpo interactuamos con el mundo físico a través de nuestros 5 sentidos. Pero a través de nuestro espíritu interactuamos con el mundo espiritual, o sea, con Dios. El espíritu estaba muerto a causa de nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros creímos, nuestro espíritu resucitó, volvió a vivir. Esto la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y quiero leer Juan, capítulo 3, verso 3 al 6. Podemos buscarlo. Juan 3, 3 al 6. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está lo que vengo diciendo. Si tu espíritu no resucita, no puede tener comunión, contacto con Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Después del nuevo nacimiento, el nuevo cristiano debe ser alimentado y cuidado con alimento espiritual conforme al grado de madurez que va desarrollando. Amén. La Biblia habla de leche espiritual para aquellos que nacen en la familia de Dios, aquellos que nacen de nuevo en Dios. Primera de Pedro 2 dice así, 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La leche es para crecer, amén. Por eso dije también que es necesaria una iglesia espiritualmente madura para alimentar a aquellos niños, aquellas personas que recién empiezan en el camino cristiano, amén. La leche está bien por un tiempo, pero llega un momento que debemos pasar al alimento sólido. ¿Para qué? Para desarrollarnos fuertes, para desarrollarnos espiritualmente fuertes. El cuerpo humano no se va a desarrollar si solo toma leche desde pequeño. Seguramente vamos a estar desnutridos, porque la leche es un buen alimento para el bebé, pero llega un momento donde el ser humano deja de tomar leche y empieza a alimentarse con alimento sólido. Esto lo podemos llevar al terreno espiritual. Amén. El cuerpo humano no se desarrolla si solo toma leche. Así es nuestra vida espiritual. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 2 al 3, dice así: os di a beber leche y no vianda, o alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Quiero subrayar aquí la palabra capaces. ¿Por qué no eran capaces de recibir esta gente alimento sólido? Porque para recibir alimento sólido, primero hay que digerir la leche. Hay que digerir primero y aplicar las enseñanzas más básicas del Evangelio y que éstas transformen nuestra vida. Amén, que estas enseñanzas básicas hagan el trabajo en nosotros de ir madurándonos hasta la edad, hasta la etapa que nosotros debemos empezar con el alimento sólido. Pero si esas verdades básicas del Evangelio no entran en nosotros, no nos transforman, no las aplicamos, seguiremos siendo niños espiritualmente incapaces de consumir alimento sólido. Amén. La leche, dice aquí que la leche espiritual no es solamente para los recién nacidos, sino también para esos cristianos que llevan mucho tiempo de creyentes, pero todavía no han madurado como debieran madurar. Amén. Nosotros fuimos llamados, la iglesia es llamada a ser una iglesia espiritual y no carnal. Amén. Y para ser espirituales es necesario crecer y madurar con la mira, con los ojos, como dijimos, puestos en Cristo. Amén. Quiero leer ahora Hebreos, capítulo 5.
Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Del 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Si llevas tiempo en el Evangelio y hay que seguir explicándote las primeras cosas, las cosas más básicas del Evangelio, es que todavía eres un niño espiritual. Y no se trata de permanecer como un niño espiritual, porque, como dijimos al principio, el crecimiento es un deber. Tú debes crecer en Cristo. Esta tarea debemos ocupar tiempo y esfuerzo en crecer. Amén. Como dijo Pablo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Hay muchas personas que deben dejar ya lo que es de niño. Llevan mucho tiempo en el Evangelio, siguen actuando como niños, pero Dios nos demanda que dejemos ya de ser como niños y crezcamos espiritualmente. Amén. Es importante entender también que el crecimiento espiritual no se da como por arte de magia. Si no haces nada para crecer, no vas a crecer. Amén. El crecimiento espiritual del creyente es un trabajo conjunto que tú haces con el Espíritu Santo. Tú y el Espíritu Santo trabajan juntos por el crecimiento espiritual. Como dije, debe haber una actitud en nuestro corazón de crecimiento. Amén. De ir aprendiendo, de ir conociendo un poquito más a Dios, de ir obedeciendo, de ir santificándose cada día más, de ir desarrollando el temor de Dios un poquito más cada día. Amén. Es un trabajo, es un esfuerzo, es una tarea el crecer espiritualmente. Y toda tarea ocupa tiempo y esfuerzo. Amén. No nos podemos quedar sentados y esperar crecer espiritualmente. El Espíritu Santo no lo hará por nosotros. No nos levantaremos por la mañana más maduros si no hemos hecho nada por madurar. Amén. Debe ser una disposición del corazón. Debe ser un anhelo del corazón. Como cuando éramos pequeños que anhelábamos crecer a la estatura de nuestro Padre, poníamos una rayita en la pared y medíamos nuestro progreso. Nos sentíamos de orgullo cuando nos volvíamos a medir y veíamos que habíamos pasado esa rayita. Así debe ser el anhelo por crecer en Cristo, cada día un poquito más. Amén. David le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre. David tenía un sueño que era construir un templo para Dios. Dios se le aparece y le dice: tú no me vas a construir un templo, tú has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón me va a construir templo. David dice que antes de morir preparó todo lo que era necesario para construir el templo. Dice que preparó los mapas, compró el terreno, juntó tesoros, riquezas, y dice que a la hora de morir se las entregó a Salomón para que Salomón se enfocara, se ocupara en la construcción del templo. Amén. Nuestro Rey Jesús nos dejó todo para que nosotros podamos construir nuestra vida espiritual. Así como David le dejó a Salomón los mapas, Dios nos dejó el mapa, que es la palabra de Dios, para saber cómo construir. Así como David compró el terreno donde se iba a construir el templo, Dios nos dejó el lugar donde debemos construir nuestra vida. Dice que debemos construir nuestra vida sobre la roca, que es Cristo. Así como David le dejó riquezas a Salomón, Dios en Cristo nos dejó grandes riquezas. Amén. La oración, por ejemplo. Así como David le dejó a Salomón
un tal Hiram de Tiro, que era aquel que iba a ayudar a Salomón en la tarea, porque dice que Salomón era muchacho, era inexperto, tuvo que recurrir a la ayuda de este hombre, Hiram de Tiro. Así Dios nos dejó a nosotros la ayuda para construir nuestra vida, el Espíritu Santo. Amén. Estamos llamados a construir una vida entendiendo que somos templo de Dios, somos edificio de Dios como iglesia. Amén. El martes pasado dimos una serie de características o evidencias de un cristiano espiritualmente maduro. Quiero volver a repetirla. Dijimos que un cristiano maduro es guiado por Dios, no es guiado por su propio corazón, no es guiado por lo que dicen los demás, él siempre busca la guía del Espíritu Santo. Amén, ha entendido que su corazón se equivoca, que las personas se equivocan, pero que Dios no se equivoca, que la guía del Espíritu Santo es una guía fiable. Amén, dijimos también que un cristiano maduro no depende de sus propias fuerzas, sino que se fortalece en Dios, ha entendido que él es débil, que no puede llevar a cabo ninguna tarea por sus propias fuerzas, depende de las fuerzas de Dios. Amén. Dijimos que un cristiano maduro lo que le motiva a hacer lo que hace es el amor. No la envidia, no los celos, no la vanagloria, sino que todo lo que hace lo hace motivado por el amor. Dijimos también que un cristiano maduro busca primero lo de arriba. Tiene sus ojos puestos en el reino de los cielos. Como dice Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. Dijimos también que un cristiano maduro redime su tiempo y sus pensamientos para Dios. Dijimos que redimir significa rescatar algo que está preso o esclavizado. ¿Cuántas cosas cautivan nuestro tiempo? El tiempo que deberíamos dedicar a Dios está preso o cautivo por muchas actividades que no son pecado, pero que cautivan nuestro tiempo. Un cristiano maduro sabe sacar tiempo para Dios, rescatar un poquito de ese tiempo que ocupan otras cosas que no son malas, pero tampoco edifican, y se lo entrega a Dios. Dijimos que redes sociales, internet, series, hay muchísimas cosas que tienen cautivo nuestro tiempo. Amén. Se trata de ir rescatando un poquito de tiempo para dárselo a Dios. Es humilde, dijimos, obedece, siempre busca obedecer la palabra de Dios, busca primero la voluntad de Dios y se conforma con todo aquello que le viene a su vida, entendiendo que todo forma parte de un plan y de un propósito para Dios. Amén. Dijimos también que un cristiano maduro no es indiferente ante los problemas, ante el sufrimiento, ante las necesidades de sus hermanos. También dijimos que un cristiano maduro sabe lo que es y lo que tiene en Cristo. Tiene bien clara su identidad, que es un hijo de Dios. Amén. Y ahora, para ir acabando, vamos a ver algunas prácticas que como cristianos debemos incorporar a nuestra vida para madurar espiritualmente. Y si ya las hemos incorporado, tenemos que mejorarlas, tenemos que fortalecerlas. Amén. Por ejemplo, el servicio. Un cristiano maduro debe buscar servir y no ser servido. Amén, como dijo Cristo. Yo vine para servir y no ser servido. Y Cristo es nuestro ejemplo a seguir. La oración. La adoración, amén, aún en esos momentos difíciles, en esos momentos que no tenemos ganas de adorar, un cristiano maduro sabe quién es Dios y sabe que Dios se merece nuestra adoración sin importar nuestro estado de ánimo, amén, dice Hebreos, alabad siempre a Dios, siempre, no importa, tú cuando estás triste, cuando pasas por alguna dificultad, tu situación no altera lo que es Dios. Si tú estás triste, Dios sigue siendo Dios, digno de recibir toda la alabanza. Si estás contento también, si estás pasando por un problema, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia, tu situación no cambia a Dios. Dios es Dios y es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No importa cómo estés. Amén. Un cristiano maduro ha entendido eso. Un cristiano maduro busca leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, honra a sus padres, amén. A veces pensamos que honra a tu padre es para los jovencitos y tal, pero el honrar a nuestros padres es un mandamiento con promesa. No importa la edad que tengamos, honrar a nuestros padres es un mandamiento. Si tienes padres, debes honrarlos para que te vaya bien. Ningún cristiano maduro va a deshonrar a sus padres.
o no va a cumplir con este mandamiento. Este es un mandamiento activo. Es un mandamiento que nosotros debemos buscar cumplir. Hay mandamientos pasivos que tú no tienes que hacer nada para cumplirlos. No matarás, simplemente con sentarse y no hacer nada, tú estás cumpliendo. Pero honrar a nuestros padres es un mandamiento activo. Nosotros debemos buscar honrar a nuestros padres. Amén. Un cristiano maduro debe buscar siempre amar a su prójimo, tratar a su prójimo como a sí mismo. La regla de oro del Evangelio es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Amén. Si a ti te gusta que te respeten, respeta. Si a ti te gusta que no hablen mal de ti, tú no hables mal de los demás. Siempre buscando tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Amén. Un cristiano maduro trabaja o debe trabajar más en nuestro carácter que en nuestra personalidad. La personalidad es lo que mostramos al mundo, pero debemos trabajar más en nuestro carácter, en ser como Cristo. Hoy por hoy está de moda los libros de autoayuda, debes oler bien, hablar bien, caminar bien, vestir bien. Todo el trabajo es sobre la apariencia. Amén. Pero como cristianos estamos llamados a trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón. Amén. Y por último, el nivel de madurez se ve reflejado en el temor que tengamos de Dios. Temor a Dios no significa miedo, sino reverencia, respeto, obediencia, hacer su voluntad. Amén. Ahí veremos cuán espiritual o cuán maduro es un cristiano, el temor que tenga de Dios. Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Amén. El mundo necesita una iglesia madura, te necesita maduro espiritualmente. Ahí fuera hay mucha gente mala, mucha gente que está bajo el juicio de Dios, mucha gente blasfema, pero también ahí fuera hay mucha gente necesitada de Dios, gente que se siente sola, gente que está sufriendo, gente que necesita que un cristiano maduro le hable y le dé esa palabra que ella necesita. Amén. Si somos niños espiritualmente, tal vez no veamos la necesidad de las personas, no sepamos qué decir en ese momento. Por eso es necesario, el mundo necesita una iglesia madura, porque Dios quiere manifestarse al mundo. Amén. Pero lo hará siempre a través de su iglesia. Él no va a bajar a consolar a las personas. Él lo hace siempre a través de su iglesia. Y una iglesia madura puede estar calibrada con la voz y la guía del Espíritu Santo. Puede ser movida a los lugares que Dios quiere llevarte. Amén. Así que debemos seguir trabajando por ir creciendo un poquito más cada día espiritualmente, entendiendo que es un deber y no es una opción. No debemos apresurarnos como locos por crecer espiritualmente. Lo importante es no retroceder, no estancarnos. Cada uno crece a su ritmo. A algunos les cuesta más, a algunos menos. Unos crecen mucho más rápido que otros. Pero la idea es que todos, como iglesia, vayamos en la misma dirección, creciendo espiritualmente, con los ojos puestos en Cristo, nuestro modelo, nuestro referente de crecimiento.